está con nosotros Carolina Piñeros, ella es la directora de Red Papás. Muy buenas tardes, Carolina, bienvenida a Cambio de Tema. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan ahora. Gracias también David Bonilla Macías, él es psicólogo, magíster en neuropsicología y educación. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Antes de abrir la discusión, quisiera que viéramos un video del viceministro de Educación, Óscar Sánchez, quien se pronunció esta mañana con relación a este tema y a pues, esta medida que se ha tomado en 27 colegios de la ciudad de Bogotá. Veamos y escuchemos. La tecnología, como todos los grandes poderes, puede tener efectos positivos o negativos según cómo se maneje. Por eso Colombia ha optado desde hace años porque el uso de los celulares y en general de las pantallas en los colegios y en la sociedad sea un uso regulado. No prohibir de manera absoluta para todo un país sin consideraciones específicas, por ejemplo, el uso de los celulares en los colegios, sino que cada consejo académico, rector, las unidades académicas del colegio, ojalá además en asocio con las familias, puedan establecer en qué momento se restringe su uso. Que diversifiquemos, que entendamos que, por ejemplo, en una escuela rural puede ser que los celulares sean la única oportunidad de acceso a la conectividad de Internet, que poder usar los celulares para hacer juegos matemáticos, para hacer investigación, creación artística, es muchas veces una oportunidad. Sin embargo, hay que reconocer que cada vez más en el mundo se entiende que la adicción a las pantallas causa efectos muy negativos en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas. Es algo que no podemos permitir. Colombia además nos dice normativamente que antes de los 14 años no debemos darle de manera permanente un teléfono celular a un niño o una niña. Pero sí, hay muchos maestros y maestras que hacen un uso muy creativo de la tecnología y lo mejor es que esos maestros y maestras tengan la libertad de establecer las normas específicas para cada comunidad educativa y colegio. Los colegios internacionales que ahora han decidido restringir de manera absoluta el uso del celular tienen toda clase de pantallas, herramientas, tabletas, computadores, laboratorios que hacen que no les haga falta tecnología porque restringen el celular. Ellos tienen una particularidad que también se entiende, pero no es la del conjunto del país. Bueno, ahí está, las declaraciones del viceministro de Educación, Óscar Sánchez, quien pues asegura, a manera de resumen, pues que sería una buena medida en caso de que en Colombia pues todos los colegios estuvieran dotados de tecnología y pudieran, digamos, utilizar esa tecnología en pro de la educación de los niños, no necesariamente que cada uno tenga su celular para que lo pueda manipular cada uno y pues acceder a las redes sociales, sino más bien para utilizar la tecnología en pro de la educación. Eso por supuesto no pasa en Colombia y entonces por eso es que esta medida pues genera tanta polémica. Carolina, ustedes desde Red Papás, ¿cómo reciben esta medida? Bueno, no, muchísimas gracias. Quiero contarte que me enteré pues prácticamente al final de la semana pasada de la decisión de estos colegios. Consideramos que hay un tema muy razonable y es que recordemos, y yo quisiera más que hablar de los dispositivos y la tecnología, hay algo que es muy problemático para las familias y para los colegios, que es las redes sociales, las plataformas de contenido como TikTok, YouTube, los videojuegos, particularmente, digamos, los gratuitos, digamos, cada vez hay más evidencia también que estas plataformas pues son responsables no solo de una cantidad de riesgos, que eran, digamos, los que usualmente, de los que veníamos hablando y que nos preocupan muchísimo, que tienen que ver con el sexting, el grooming, el material de abuso sexual infantil, el ciberacoso, sino cada vez más la evidencia muestra que hay unos daños que están asociados a los temas emocionales, a trastornos del sueño, alimenticios. Entonces, creo que también toda esta evidencia que ha venido creciendo dice, ojo, ¿cómo hacemos? Y recordemos que estas redes sociales, pues aunque en teoría son para menores de 14 años, pues cualquiera pone una edad y puede abrir esta red social y particularmente pues afectan a esas niñas y niños entre los 8 y 14 años. En las condiciones de uso de ellos, pues hacen responsables al cuidador, al educador, a la familia de ese monitoreo y es entendible que para un colegio es imposible el 100% del tiempo pues estar pendiente, cuidar, monitorear y creo que esto último que tiene que ver con la salud mental es lo que digamos detona en esta decisión que toman estos colegios a través de
de un colegio. ¿Qué hicimos con Red Papás cuando nos enteramos de la medida? Pues dijimos, estudiemos la evidencia. Estamos trabajando con un grupo, estamos revisando toda la evidencia que hay para encontrar cuáles son las mejores prácticas, qué le podríamos recomendar a los colegios, un poco como dice el viceministro, pues seguramente no va a ser la misma recomendación para todo tipo de instituciones educativas. Creo que hay un tema que tiene que ver también con las edades de los niños, con los momentos. Desde Red Papás y en este grupo quiero contarles que hay personas que creen en algo que es también, bueno, ¿cuál es el uso increíble de la tecnología? De pronto aquí va a salir a los colegios decirles cosas también como hay estas otras aplicaciones, este otro tipo de cosas que permiten que las niñas y los niños realmente puedan crecer y aprender de otras maneras. Entonces, contarles que creemos que en un mes vamos a sacar el primer borrador de este documento. Este documento se va a nutrir también con personas que vienen investigando esto desde hace mucho tiempo. La primera investigación para Colombia también de una iniciativa que nos va a comparar con países del mundo, pero también de Chile, Argentina, que ya han hecho esta investigación. Entonces, creo que desde Red Papás lo que queremos es aportar esta conversación, pero aportar basados en la evidencia y poder sacar de aquí pues unas recomendaciones que permitan que los colegios tomen también unas mejores decisiones. Nos está acompañando también un abogado que va a dar recomendaciones en lo que tiene que ver con los manuales de convivencia, porque si bien los colegios tienen autonomía, pues hay que hacer esto parte de las reglas de convivencia escolar y como lo decía el viceministro, pues ojalá también aquí se escuche la voz de las familias, de los estudiantes, digamos, para la construcción también de estas normas de convivencia. Pues muy interesante, Carolina. Psicólogo David Bonilla, ¿para qué sirve esta medida? O mejor, primero le pregunto, ¿sí sirve esta medida y para qué sirve esta medida? Porque es que aquí estamos hablando de solamente una parte del tiempo en la que los niños no tendrían el celular a su disposición, pero y el resto del tiempo sí. Lo que si lo que se busca es disminuir el impacto negativo en la salud mental de los niños, ¿esto funcionaría? Tiene un impacto, definitivamente tiene un impacto porque reducimos el tiempo de exposición a pantallas, que creo que ahí tendríamos que ampliar un poco más el concepto, porque aquí hemos dicho el celular, pero también pasa, y creo que es un poco también el llamado que hace Carolina, y hay que regular muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo en este momento, y es que no es solo la tablet como una pantalla o el celular como una pantalla, sino son las pantallas y la exposición que tienen los niños a las pantallas ha incrementado exponencialmente, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que los niños antes de los 4 años deberían estar expuestos 1 hora de pantallas, pero entender las pantallas como los televisores, los computadores, las tablets y los celulares. Pero estos números han subido un montón. Que si funciona la medida, claro que funciona, porque al final lo que estamos garantizando es que en la jornada grande del colegio, pues los niños no estén expuestos, los niños y niñas no estén expuestos a estas pantallas que al final terminan teniendo un deterioro en salud mental, terminan teniendo un deterioro en los procesos de aprendizaje, en los procesos atencionales de los niños, porque finalmente las pantallas y todo lo que tiene que ver con redes sociales, pues están diseñadas para generar gratificación a nivel cerebral. Entonces, ahí yo creo que la medida impacta un montón y un poco como lo mencionaba el viceministro, si bien los docentes pueden utilizar la tecnología en el desarrollo de actividades formativas, pues también es claro que cuando se convierte en un aparato que genera discriminación, porque pues es que esto tiene muchas variables y es una cosa es que podamos permitir el uso del celular, pero es que también se nos convierte en una herramienta de acoso escolar, porque pues yo a mi hijo le puedo comprar uno de una marca X y la mayoría de los niños tienen un celular de la marca Y eso se termina convirtiendo en un tema de acoso, que las cosas que pasan en el colegio terminan redundando también en los procesos de interacción en la casa. Entonces creo que si bien la medida me parece que es acorde, que es necesaria, que se tiene que regular, sí es un primer paso para empezar a evidenciar algo que es importante y es que termina siendo uno de estos factores en el sistema de gratificación de los niños y de las niñas
que en la adolescencia se convierte en una necesidad de un consumo de sustancias psicoactivas, en una necesidad de muchas otras cosas, porque ese sistema de recompensa se empieza a deteriorar desde que están muy chiquitines, porque pues finalmente el placer aparece a la vuelta de escribir algo en una pantalla que me va a generar una gratificación inmediata. Sí, pero doctor David, justamente hablando del riesgo, de lo negativo que es esa exposición a pantallas, independientemente que sea en el colegio o que sea en la casa, pues no solamente hay un tema de afectación a la salud mental, sino también, como lo han planteado quienes pues, están pues, implementando esta medida, un tema de distracción de los niños y de pues, evitar la interacción, el relacionamiento con otras personas, con otros menores, incluso. Yo no soy mamá, pero si tuviera hijos, yo estoy completamente de acuerdo en que no les daría el celular porque pues no quiero que mis hijos tengan esos problemas. Pero ¿cómo hacer en los contextos en donde las familias pues sí tienen o necesitan que sus hijos pues se distraigan con algo y lo que hacen es darles un celular porque la mamá tiene que trabajar, porque el papá está ocupado, porque mientras que cocina, porque mientras lo único que hace que el niño se quede quieto es que se pegue al celular? Eso, ¿cómo manejar eso? Mira, Paola, ahí hay una cosa que es súper clave y creo que usaste la palabra que da en el clavo y es el tema del aburrimiento. Nosotros estamos en un momento clave donde nos asusta, por no utilizar la palabra, nos aterra que los niños y las niñas se aburran. Realmente entrenar a nuestros hijos en que toleren la frustración y el malestar es lo que nos va a garantizar cerebros que funcionen diferente cuando llegan a la adolescencia y cuando llegan a ser adultos. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Que, como tú lo dices, claro, la salida fácil, comillas fácil, es entregarle una pantalla a un niño, una niña que tiene 4 años, que está haciendo una pataleta y que lo que encuentra es que se regula, comillas, emocionalmente cuando recibe el reforzador. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que ahí es donde viene todo el trabajo conjunto de la familia, de la escuela, de nosotros como sociedad, y es qué estamos haciendo. Por ejemplo, aquí voy a unir un tema y es el teletrabajo, porque a mí me parece que nos funcionó en la pandemia. Sé que muchas personas ese ejercicio es maravilloso porque nos permite compartir más tiempo y demás, pero también ahí hay un doble sentido cuando yo le digo a mis hijos, pues es que se tienen que desconectar, pero me ven todo el día pegado a una pantalla, que eso antes estaba reducido al ambiente laboral. Pasaba, pues porque es nuestro trabajo. Pero hoy tenemos unos discursos que tenemos que alinear en esa reconstrucción que estamos haciendo a nivel social, donde el uso de las pantallas definitivamente no puede ser la solución para que los niños toleren la frustración. Y era donde yo te decía ahorita, Paola, es si yo a un niño le enseño que lo que baja su malestar es el uso de la pantalla, le estoy quitando habilidades para la vida. Porque entonces cuando llega adolescente, termina con la pareja, le sale algo mal y lo que necesita es un reforzador inmediato que nivele su malestar emocional y pues las consecuencias que estamos viendo son gigantes. El número, la edad promedio en los centros de rehabilitación ha bajado. ¿Sí? Antes teníamos personas, digamos que los más jóvenes eran de 14, 15 años, hoy tenemos niños de 12, 13 años que ya están empezando a consultar por dependencias. Entonces, creo que ese desajuste de cuando yo como papá, la única respuesta que encuentro es darle una pantalla a mi hijo, tendría que devolverse a nosotros y creo que las escuelas de padres y todo esto que pasa a nivel escolar son las que tienen que funcionar y es qué herramientas podemos empezar a utilizar para que los niños empiecen a desarrollar otras competencias y otras habilidades que no dependan necesariamente del uso de las pantallas. ¿Qué es más fácil? Claro, prender el televisor y poner X programa donde hay 10.000 estímulos en un minuto, por supuesto, pero no es lo más saludable y ahí es donde tenemos la dificultad más grande de disregulación emocional en los niños. Claro, y es que personalmente he visto casos en donde incluso también para que un niño coma tiene que tener el celular. Tienen que ponerle un video en específico para que pueda pues concentrarse a comer. Pero Carolina, el viceministro hablaba también de un tema de ley, si no estoy mal, una restricción que ya existe en Colombia para pues prohibir el uso de celulares en menores de 14 años. Eso es
conveniente, teniendo en cuenta que incluso entre los 14 o después de los 14 años es cuando hay más riesgo, por ejemplo, el uso de redes sociales y demás? Eso debería ampliarse o definitivamente es una medida que sí sirve el hecho de que hasta los 14 años haya esa restricción. Claro, no, claro que sirve y digamos que hay varias cosas. Una es que la idea creo que no es prohibir la tecnología, es decir, el sector educativo también tiene un compromiso que es educar ciudadanos que hoy en día son ciudadanos digitales, ¿cierto? Entonces no se nos olvide que pues, la tecnología está ahí y tenemos que aprender a esto. ¿Por qué los 14 años son tan importantes? Tiene que ver también, y seguramente David lo sabe mucho mejor que yo por su profesión, el desarrollo del cerebro, la cantidad de habilidades. Por eso es que es tan grave, digamos, ahí es que es muy grave antes de esta edad. Entonces es muy importante también entender que estos 14 años son muy importantes. Yo creo que lo que nos decía David también hace un rato, es decir, es entender los momentos de los niños. En un año, pues 1 hora de pantalla, llámese televisión, lo que sea, al día, así sea hablar con la abuelita, es suficiente, digamos, no debería ser más tiempo. Entonces, todo el tema del tiempo de exposición empieza a ser, digamos, muy determinante. Y lo otro también es que particularmente con los dispositivos de uso individual, pues hay una imposibilidad de quienes están rodeando a las niñas y a los niños de acompañar, de monitorear. Entonces, por eso es muy importante, digamos, esos 14 años, de ahí en adelante, que ojalá se pueda hacer un proceso de monitoría, de acompañamiento. Desde Red Papás creemos profundamente en algo que inclusive ya tenemos una nueva ley que se llama Alianza Familias Escuela. Este no es un trabajo solo del colegio. Y no es un trabajo solo de las familias. Creemos que es un trabajo en llave entre familias y escuela. Creemos que en buena hora Oncoli puso este debate en lo público y me parece interesantísimo también que las familias ojalá hoy se estén preguntando, bueno, vamos a hacer un acuerdo también en esta familia. Aquí no hay celulares en la mesa del comedor, aquí no hay celulares dentro de tal momento. ¿Cómo vamos a hacer también? Ojalá, por ejemplo, que esto nos sirviera a todas las familias colombianas para hablar muy seriamente con nuestros hijos, de no tener, como decíamos ahora, por ejemplo, este uso de las redes sociales antes de los 14 años, este uso del TikTok, del YouTube, de todo, porque realmente se vuelve prácticamente imposible para un niño o una niña, digamos, poderlo hacer dentro del documento de recomendaciones que les cuento que vamos a hacer. Inclusive uno de los expertos viene desde hace mucho tiempo investigando en algo que se llama usos increíbles de Internet. Entonces puede ser que más bien pensemos en que en familia podamos hacer cosas como estos usos, dependiendo obviamente de las edades, de los intereses de nuestras hijas, de nuestros hijos, y empezar a entender que igual nos lo decía el viceministro, no es satanizar la tecnología, ni muchísimo menos, pero sí yo creo que también es un llamado, por ejemplo, para Meta, la empresa de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, porque estas empresas deberían tener, y el mundo entero está clamando, porque tengan unas formas de asegurar la edad de sus usuarios. Esa responsabilidad se la dejan al usuario. Hoy en día cualquier niño de cualquier edad puede ser a escondidas, o sea, abre su red social y es muy difícil, y la responsabilidad sí recae en las familias y en los educadores, ¿cierto? Entonces yo creo que también es un llamado para estas plataformas, para TikTok. Ellos, además, con todos sus parte de lo que ya se ha mostrado también, es que los temas de salud mental tiene que ver con los algoritmos, como nos decía ahora David, estos algoritmos y estas formas, digamos, de gratificación que tienen también los videojuegos, particularmente esos videojuegos que son gratuitos, pues es que las niñas y los niños estén allí. Hay temas terribles, por ejemplo, y es que estas empresas, como en general las empresas que venden productos como las tabacaleras, las empresas de alcohol, de comida chatarra, también se dedican a estudiar a las niñas y a los niños y a saber en qué horario hacen tal cosa y cómo, es decir, la tecnología, y de ese riesgo creo que no hemos hablado, ¿no? Pero ese riesgo que es también todo lo que hoy en día se publicita, todos los influenciadores también diciéndole a las niñas y a los niños una cantidad de cosas. Mira, no en vano, hoy en día en Colombia, después de tener casi erradicado el tabaco
de la edad escolar, estamos con un 22% de niñas y niños con uso de vapeadores. Entonces, estamos en un problema muy grave y hay una gran responsabilidad por parte particularmente de estas redes sociales y de estas plataformas de contenidos, de estos videojuegos, porque de alguna manera nuestras hijas, las niñas, los niños y los adolescentes colombianos se convirtieron en un producto y ellos los están explotando y los están explotando comercialmente. Claro. Creo que es también protegerlos. Entonces, ahí, por ejemplo, esa pregunta que tú hacías del tiempo, claro, entre menos tiempo, pues los puedo alejar y podemos estar en otras cosas, pero yo creo que es muy bueno ahora Oncoli puso este debate, digamos, en lo público y que todos entendamos un poco más de por qué y para qué. Sí, mire, Carolina y también doctor David, aquí nos están llegando muchísimos comentarios y muchas preguntas de pues padres de familia que están preocupados justamente por el uso tan masivo de esas redes sociales que, como dice Carolina, en algún momento pues pueden representar un riesgo para los menores. Y ya con esto pues me salgo un poquito del tema de discusión que es la restricción del uso del celular en los colegios para preguntarle finalmente al doctor David por pues esa forma o esa práctica, cómo sería o cuál es la mejor forma que tendrían que hacer los papás para controlar sin extralimitarse pues el uso de esas redes sociales porque eso es lo que más preguntan acá, ¿cómo hacer? Yo no puedo estar vigilando a mi hijo todo el tiempo a ver qué ve, qué no ve, o simplemente es quitarle el celular definitivamente. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la mejor medida para que los papás pues no estén, o más bien para que los menores no estén en riesgo? Bueno, hay como varias cosas. Yo quisiera mencionar algo y reforzar algo que dijo Carolina que me parece clave y cuando mencionabas el tema de las tabacaleras, de las empresas que venden alcohol, lo primero que tenemos que hacer es aumentar la percepción de riesgo, ¿sí? O sea, entre más percepción de riesgo haya asociada al uso de las pantallas, al consumo de sustancias psicoactivas, a cualquier situación que genere malestar para los niños y para las niñas y para los adolescentes, a mayor edad vamos a empezar esos consumos. Hasta hoy se ha dejado muy suelto el tema de las redes sociales, ¿sí? El tema de las pantallas. Entonces, en el ambiente familiar y en el ambiente escolar no se ha percibido un riesgo real sobre lo que tiene de base el consumo de pantallas. Entonces, creo que eso es una cosa súper importante y es que a mayor publicidad de que hay riesgo, la gente también tiene un poco más de miedo alrededor de iniciar ese consumo. Es la percepción del riesgo, lo estoy poniendo como en términos para que todos lo entendamos. Entonces, desde ahí, yo creo que es una cosa que es clave, el hecho de que aparezcan estos debates sobre la mesa ya hace que nos preguntemos si eso realmente impacta, lo que yo te decía, los trastornos del sueño, estamos ahorita teniendo, podría yo decir, sin exagerar, una pandemia de trastornos de sueño, trastornos de el estado del ánimo, tenemos dificultades en los procesos atencionales, porque son niños que se preguntan muchas cosas, que tienen niveles altos de energía, pero que pues no tenemos cómo regularlos porque finalmente les entregamos una pantalla. Entonces, eso por ese lado. Hay una cosa que es clave en ese ejercicio de lo que nos preguntan los papás y es, pues usted primero tendría que saber qué tanto tiempo sus hijos están expuestos a pantallas, ¿sí? Y en los procesos de reducción de daño, lo que yo les digo es, pues póngale seguidores de tiempo a los celulares de sus hijos, controles parentales para saber qué contenido consumen y a partir de ahí pues ya tendríamos una línea base para decirle al papá, mire, si su hijo está consumiendo 8 o 10 horas de redes sociales, pues eso es una barbaridad. Redúzcalo y con los días empiece a que ese tiempo sea menos, hasta que lleguemos a unos tiempos que ya, pues digamos que los estudios y la evidencia científica dice que antes de los 17 años máximo 2 horas de redes sociales. O sea, si hiciéramos un estudio, hoy estamos volados, ¿sí? O sea, el tiempo que se expone un niño o una niña a pantallas es muy alto. Entonces, sí. Yo sí creo que lo primero que tenemos que tener son líneas bases, preguntarse cuánto tiempo mi hijo está expuesto a pantallas, cuánto tiempo está expuesto o expuesta a pantallas sin supervisión de un adulto o de un cuidador, que eso también me parece gravísimo, qué contenido consumen mis hijos y a partir de ahí que empecemos a generar una reducción en el tiempo de exposición. Además de eso, pues generar espacios donde los niños estén expuestos a luz solar,
actividad física, mejor alimentación, ¿sí? Porque pues ahí viene todo un entorno que facilita la gratificación. Al final del día, creo que es saber, conocer qué tanto tiempo están expuestos y a partir de ahí regularlo. Y al Sí, final, ya, como decíamos, hoy no podemos satanizar las redes sociales ni el uso de las pantallas, porque hoy no hablamos de la realidad virtual y la realidad real, hablamos de una realidad aumentada donde todas esas interacciones son necesarias, pero no se pueden convertir en las únicas, porque si yo solo me interacciono con WhatsApp, con chats, pues mi desarrollo de lenguaje se va a ver afectado, mi desarrollo de habilidades sociales se va a ver afectado. claro. Entonces, sí creo que Pues todas esas regulaciones se tienen que dar. no, pues miren, está muy interesante todo lo que nos están comentando. Ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Seguimos recibiendo preguntas, opiniones, mucha preocupación hay en los padres de familia, ya les decía, pero seguramente en algún momento tendremos otro espacio para poder seguir hablando de estos temas que son tan importantes. Por ahora, pues los despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carolina Piñeros de Red Papás, y también al doctor David, psicólogo, además. Muy interesante todo lo que lo que ustedes nos están contando.